Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas en la conducción del programa y en esta oportunidad tenemos en un enlace vía Zoom en vivo con el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, exministro del Interior y también ex jefe del INPE. Así que nosotros vamos a conversar con él respecto a dos temas muy puntuales que evidentemente son materia de su competencia y de análisis desde los puntos de vista jurídico, político, que es el de la corrupción en el sector de la Policía Nacional del Perú y el tema de suscitado el día de ayer en el penal Castro Castro, que ya reporta a la fecha 9 muertos, según la data que se tiene del comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas noches, doctor Wilfredo Pedraza, y ante todo, muchísimas gracias por concedernos la oportunidad de conversar con usted en el programa. Buenas noches, Leslie. Encantado de estar en tu programa. A tu disposición. Doctor Wilfredo Pedraza, vamos a comenzar brevemente con el tema de la corrupción en la policía, que es el tema de la semana. Esto en realidad duele mucho que en un momento tan difícil que vive el Perú, como es el tema del COVID-19, se presenten casos o actos presuntamente de corrupción que compromete seriamente a la Policía Nacional del Perú, que viene desde los altos mandos, ¿no? Cuando tenemos a policías en las calles que nos están defendiendo, que están cuidándonos, exponiendo su vida, pero sin que ellos cuenten tampoco con el equipo de protección que merecen o que merecían tener para poder haber evitado el número de contagios muy grande que se ha dado en este sector y lamentable, y sobre todo comisarías infectadas. ¿Qué pasó, doctor Wilfredo Pedraza? Yo creo que a la policía, al INPE, a todas las instituciones públicas nos ha agarrado de golpe y de sorpresa sin las previsiones correspondientes la pandemia del COVID-19. Esa es una realidad. Creo que el mando policial no tuvo el reflejo correspondiente para proveerse de medios de prevención y hacer que su personal salga con herramientas de trabajo adecuadas para atender una pandemia como esta. El patrullaje policial en este contexto evidentemente no era el mismo que antes de la pandemia. Hoy se necesitaba acciones de prevención, guantes y todo aquello que suponía evitar contagio, pero también un modus operandi diferente. Creo que a todos nos agarró de sorpresa. Creo que ese es un tema de principio. Luego, sin duda, es triste confirmar que el uso de recursos en policía tan necesarios y con tanta necesidad se malucen, y eso, aunque es una pena decirlo, es una constante en algunos sectores policiales. Yo espero que el nuevo ministro, que me parece un tipo con mucha ascendencia, con mucho compromiso policial, pueda hacer cambios en la estructura de compras de la policía para reducir o eliminar el impacto de esa situación penosa. ¿Qué le faltó al señor Morán? Yo creo que le faltó, como a todos, una reacción mucho más intensa en el tema de las compras. A ver, comprar para el Estado siempre es muy difícil, incluso en el marco de la emergencia. A mí no me sorprende algunos sobrecostos en esta época. No es lo mismo comprar hoy que comprar 3 meses antes, sin duda. Los precios por un tema de mercado varían. Pero una cosa es esa situación, y una diferente es una sobrevaloración de 2 o 3 veces más el precio. Creo que le faltó quizás hacer que su estructura de supervisión en la institución, ministerio y policía, sean eficientes, prevengan estas malas compras, porque no solamente se malversa el dinero, sino que se compra mal. Entonces, la suma de ambos temas es catastrófico. Entonces, se malusa, reitero, y se compra mal. ¿Y quién sufre? Sin duda sufre el efectivo policial que presta el servicio en la calle. Ese es el problema, ¿no? Eso ha sido duramente criticado y sobre todo como que se ha querido, o sea, yo le doy mi perspectiva personal, ¿no? Como que se ha querido pasar por agua tibia un poco la renuncia del señor Morán, porque era uno de los ministros más antiguos y muy cercanos al actual presidente de la República.
incluso recuerdo que en una conferencia de prensa la semana pasada el presidente de la República dijo caiga quien caiga, y si hay denuncias que se están dando por actos de corrupción que vienen desde el Ejecutivo o de otras instancias, pues entonces que esto se depure de una vez por todas, y ahí a los días nomás renuncia el ministro del Interior, que ahora está siendo citado, ¿no?, por el Congreso de la República. ¿Qué le merece también, doctor Wilfredo Pedraza, que el Congreso de la República haya iniciado ya el control político parlamentario, evaluando al presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta de Salud y al ministro de Salud para ver un poco los avances del COVID-19? A ver, de un lado, yo espero que el nuevo ministro tenga, y entiendo que así lo va a hacer, ya anunció una medida muy importante. La policía no va a volver a comprar más en este tiempo. Lo va a hacer el sector interior, que creo tiene herramientas mucho más eficientes para compras. Gente más formada para ese tema. Respecto al Congreso, la verdad ahí tengo una controversia. A ver, el uso de las facultades congresales que me parecen naturales, esa función de control, de supervisión que me parece importante, la de fiscalizar, pero de mi experiencia personal, contacto con el Congreso desde el año 90, hace muchos años, de acudir a comisiones, la verdad es que mi impresión es que se logra muy poco. Las comisiones congresales generan pérdida de tiempo, generación de informes, reuniones agotadoras, insulsas, gente que maneja poco o nada la información, y el producto, por tanto, resulta poco útil. Yo creo que el Congreso no tiene que renunciar a su función de fiscalización, por supuesto que no, pero yo lo haría muy medido, tamizado en tiempos e información por escrito para en su tiempo hacer una fiscalización mucho más eficiente. Mi impresión es que en este momento la estructura burocrática del Ejecutivo tiene que estar orientado a mejorar procedimientos, a mejorar compras, a supervisar aquello que está ocurriendo y se está atendiendo en un tiempo de pandemia. Preparar información, a atender al Congreso, largas horas de reuniones, desde mi punto de vista, en este minuto, solo hace daño al sistema de atención que con esfuerzo el Ejecutivo intenta implementar. Reitero, no digo que el Congreso renuncie a esa facultad que me parece esencial, pero de mi experiencia es poco útil, y en este contexto creo que habría que hacerlo, pero muy acotado, para no distraer un tiempo valioso que la ciudadanía necesita para que esos funcionarios atiendan lo urgente. O sea, si nosotros sabemos que es importante tener un control político parlamentario justamente en este contexto, doctor, donde se están dando casos de corrupción desde el Estado con la compra de adquisiciones de equipos de protección, y no solamente en la policía, sino en los gobiernos locales con el reparto de las canastas familiares, ¿no es cierto? Que también es un tema. Ahí también es un tema. Entonces, lo que usted propondría en este contexto es que de pronto, sin que el Parlamento pierda la esencia de lo que le corresponde ser, que es el control político parlamentario, por lo menos de repente pedir los informes por escritos, estudiarlos y de ahí hacer un replanteamiento de preguntas o no sé, de repente citar a comisiones, pero sobre la base de algo que ya está claramente definido, ¿no? Mi impresión es que eso sería mucho más útil, porque las reuniones extensas en las que intervienen todos los parlamentarios, porque es un poco su naturaleza, son poco útiles porque no leen, tienen muy poca información, son tan superficiales que la verdad es que es un problema, una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, usted lo ha pasado, ¿no? Usted lo ha pasado porque ha sido ministro y en cargos públicos que usted ha tenido, ha pasado por el Congreso, pero ahora estamos en una plataforma virtual donde el Congreso ha estado escuchando cómo es que se ha llevado a cabo digamos, el control que ha hecho al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Salud, a la presidenta de Salud. Bueno, cada bancada ha formulado sus preguntas, han habido ahí los presidentes de las 3 comisiones de fiscalización, de Contraloría y de Salud. Entonces, han estado ellos
de alguna manera trasladando las preguntas que sus bancadas han formulado y han estado contestando, y me imagino que esto va a ser un consolidado y van a tener que tomar luego una decisión respecto al tema. O sea, hay varios puntos que sí son importantes que se puedan seguir controlando en ese sentido. La metodología de hoy, Leslie, me parece importante. 3 comisiones juntas, se ahorra tiempo, Claro. La problemática es la misma, se mide el tiempo. Yo creo que me refería justamente a eso. Reuniones más acotadas, de esa manera funciona. Claro. No aquellas largas de 10 horas, 15 horas. Sí, algo que tenemos que cambiar en esta cuarentena es justamente la metodología, doctor Pedraza, porque llama, exige, y en una plataforma virtual tampoco es que nos vamos a extender demasiado, ¿no? O sea, hablar lo necesario, lo sucinto, y ser claros para que la gente también lo pueda escuchar y lo pueda entender, sobre todo lo pueda entender, que es lo que realmente es lo que queremos lograr. Doctor Pedraza. En ese contexto, bienvenida a la fiscalización. Estamos de acuerdo. Doctor, en el tema 2 de los penales, hace poco conversé también con el doctor Germán Small, usted lo conoce, también fue presidente del INPE, y conversábamos un poco el riesgo del hacinamiento y la sobrepoblación que tienen los establecimientos penales, y sobre todo para enfrentar el tema del COVID-19. Hemos visto ayer el tema del motín suscitado en Castro, que ya reporta algunos fallecidos y una cantidad de heridos, según la data que nosotros hemos tenido acceso a través de las redes. ¿Qué está pasando, doctor Pedraza, con los penales? A ver, hay una situación, yo diría, muy delicada. Tú conoces muy bien cárceles también, Leslie. Hoy estamos sobre los 92.000 internos, casi 47.000 son procesados. Y por supuesto los recursos han sido siempre deficitarios en el sistema, y eso es un asunto histórico en nuestro país y en toda la región. La regla, y sabes bien, en cárceles ha sido siempre la sobrepoblación, y no es un mal único en nuestro país, sino de la mayoría de cárceles del mundo. En ese contexto, ciertamente una pandemia como esta resulta muy preocupante. Porque, ¿cuáles son las 2 recomendaciones más básicas de la Organización Mundial de la Salud? Distanciamiento social y lavado intenso de manos. Uno se pregunta si esas 2 recomendaciones es posible cumplirlas en cárcel, y ciertamente no. El hacinamiento lo impide históricamente, y el agua siempre ha sido escaso en las cárceles. Así las cosas, creo que las medidas para reducir población penal son imprescindibles. No vamos a afectar la seguridad de la comunidad, pero creo que hay márgenes de libertades que se pueden promover para reducir el impacto del COVID en cárceles, y evitar también que las cárceles se conviertan en centros de infección de la salud pública. Y para eso me parece imprescindible reducir sustantivamente la población penal. La Comisión Interamericana lo ha recomendado. Algunos países están siendo mucho más proactivos que el nuestro. Brasil, Chile, Argentina, por ejemplo. De manera tal que los pasos hasta hoy que se han dado me parecen bien, pero me parecen pasos iniciales. Hablo desde el Ejecutivo. Promover que los condenados por omisión de asistencia familiar salgan pronto es una buena idea. No sé si el mecanismo es muy eficiente, pero es un camino. El proceso de indultos por razón de COVID que se ha diseñado, un poco burocrático todavía, pero esperemos que funcione. Pasos importantes, pero todavía tímidos para responder a un fenómeno como este, que la verdad está siendo muy preocupante. Doctor, esto puede tener un costo político, ¿no? O sea, esto va a generar un costo político, probablemente. No sé si se mantenga en el cargo al jefe del INPE, no sé si esto repercuta al ministro del Interior, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, que ya distintos medios de comunicación han sido bastante incisivos al preguntársele, ¿no?, sobre la problemática de los penales de cara al COVID-19. Es muy peligroso, muy riesgoso, doctor. Hay una contaminación ahí y esto prolifera, ¿no?, que ya se está dando. Entonces, usted lo ha dicho, o sea, 2 requisitos esenciales que manda la Organización Mundial de la Salud y los protocolos de sanidad no se pueden cumplir
¿no?, a cabalidad en los penales. Si esos dos requisitos no se pueden cumplir, que son esenciales, entonces sí estamos realmente ante un problema muy delicado. Por eso me parece que el Ejecutivo tiene que afinar sus medidas, ampliar los parámetros de libertades vía gracias presidenciales, que es el único medio que ellos tienen, pero también hay que demandar, Leslie, una respuesta desde la Fiscalía y del Poder Judicial. No puede ser que tengamos tan alto número de procesados. Creo que trabajar en ese segmento me parece importante. Leí algunos comentarios de magistrados que decían, pero no hay una causa que justifique libertades. Claro que sí la hay. El COVID es un factor que procesalmente se entiende como un nuevo elemento para valorar si es pertinente o no tanta prisión preventiva. Uno puede de repente no tocar temas de personas notables, y eso no sería un problema, pero si miramos el grueso de la población penal, estoy absolutamente seguro que muchísimas personas pueden salir con libertades generadas de oficio incluso, o con el diseño de mecanismos mucho más rápidos, solo constatando algunos presupuestos procesales que estoy seguro en este contexto de peligro procesal no existen. Entonces, creo que falta un poco más de voluntad política. Atender la prisión es un tema hoy elemental, básico de derechos humanos. Zaffaroni advertía algo que me parece bien delicado. Zaffaroni, ese magistrado de la Corte Interamericana, ha dicho que no atender cárceles y permitir que los internos mueran por razón de COVID sin atención puede constituir una nueva forma de comisión de delito de lesa humanidad. Entonces, mira el margen en el que nos movemos. Yo sé que es muy difícil hoy gerenciar cárceles. No recuerdo un escenario más trágico que el de hoy, manejar cárceles con tanto hacinamiento y con un fenómeno de esta naturaleza. Pero igual, creo que la receta debería de venir, no el Ejecutivo, de Fiscalía y del Poder Judicial. Y para finalizar, doctor Pedraza, incluso lo que hubo ayer, eso va a ser una plantilla, una réplica en todos los penales probablemente, porque basta que un tema se suscite para que haya este factor multiplicador. Algunos obviamente lo toman como un pretexto para generar revueltas, para generar disturbios, ¿no?, porque su comportamiento es así, pero algunos sí se van a colgar de estas situaciones, y otros probablemente lo están haciendo justamente para poder liberar, llamar la atención y decir, oiga, nosotros estamos en riesgo, si bien es cierto, estamos privados de nuestra libertad, pero tenemos muchos impedimentos y limitaciones aquí adentro. O sea, este es un tema que sorprende a todo el mundo. El COVID es un tema que toma desprevenido a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en nuestro país, donde tenemos, y en los países donde hay este hacinamiento o sobrepoblación en las cárceles, doctor Pedraza, eso es realmente, ¿y qué se tiene? Bueno, además de liberar a personas que de repente están largamente detenidas y sin sentencias, ¿no?, que ya pasaron el tiempo o el plazo que correspondía y están ahí. Este es un momento, una ventana, un escenario, doctor Pedraza, para poder hacer este diagnóstico de cuántas personas están en las cárceles sin sentencia. A ver, yo creo que en cárceles hay demandas justas. Más agua, más higiene, más atención médica es un tema absolutamente real e incontestable. Que también hay aprovechadores de la violencia, no me queda la menor duda. Sin duda que los hay. Muy bien. Por eso el uso racional de la fuerza me parece un tema central. 9 muertos el día de ayer en el motín de Castro es un resultado grave, delicado. No recuerdo un escenario así en nuestras cárceles en las últimas décadas. Sin embargo, hay que decir también que atender con alguna rapidez esas demandas es muy complicado en este contexto. El ministro ha dicho que el día sábado recién recibió 110,000 mascarillas que la está distribuyendo, 13,000 pruebas rápidas para el COVID. Digamos, está comenzando a moverse un poco la maquinaria,
toma tiempo. Y en este Ok. contexto solo nos cabe invocar a los internos, a sus familias, a las autoridades, a ejercer una administración casi conjunta como pasa usualmente en los grandes penales. No hay Ok. manera de resolver de manera unilateral un tema así. Si los internos no colaboran en generar espacios de separación social, si no colaboran en el orden, vendrá un caos muy grande. A mí me preocupa terriblemente la situación de cárceles y ojalá podamos no ver más situaciones como el de ayer. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Pedraza, por esta entrevista. Es un placer, un honor conversar con usted. Estará hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias Leslie por la invitación. Buenas noches.